con respecto a este título, que la verdad es un poco kilométrico, pero está muy bien porque también como que creo que nos da espacio a platicar sobre muchas cosas. Y pues yo quería como tal vez empezar preguntando sobre un poco desgranando los términos y sobre el término genealogía, ¿no? Que entiendo que es un término que ya de por sí es colectivo, ¿no? Pero también se puede como digamos, concebir de forma más personal, ¿no? Entonces quería empezar preguntando a quien quiera comenzar, ¿cómo ha sido para vosotras el camino de, digamos, iluminar esa genealogía literaria que inicialmente estaba oculta, que inicialmente estaba como, pues, oculta tras el canon, ¿no? Ese canon que, pues, entendemos que es masculino, heterosexual, blanco, occidental, y que tal vez en los últimos años, como ya se platicaba en la anterior mesa, pues ha habido un esfuerzo por parte de pues, editoriales independientes, autoras, etcétera, por iluminarlo un poco más y ampliarlo. Creo que ya como decíamos, se habló un poco en la mesa pasada, es un tema que se puede abordar desde muy distintos lugares, ¿no? Porque bueno, en la literatura, en el arte, siempre hay esta necesidad de redescubrir, ¿no? Siempre tenemos esta sensación de que es mucho más lo que se escribe, mucho más lo que se hace, que lo que tiene visibilidad, que lo que sobrevive quizás también al paso del tiempo, y que hay obras, autoras, autores que pueden decirnos algo nuevo después de cierto tiempo, ¿no? Que podemos dialogar de distintas formas con el pasado y apreciar cosas que quizás no apreciamos antes, ¿no? Y hay muchísimos casos anteriores de autores, artistas, por ejemplo, no sé, creo que nadie le prestaba atención a Latour hasta finales del siglo XIX, algo así, o por ejemplo, Emily Dickinson, a quien nadie leyó hasta que se murió, o Herman Melville, que empezaron a leer a principios del siglo XX, en realidad. Hay, bueno, incluso aquí Sor Juana, ¿no? Parece que Sor Juana hasta principios del siglo XX no había mucha atención puesta en Sor Juana. Entonces, podemos hablar de ese fenómeno desde mucho tiempo antes. Yo creo que sí, en décadas recientes hay un esfuerzo quizá colectivo, mayor, más intencionado de hacer estos rescates desde distintos lugares, ¿no? Ya se hablaba de rescatar autores quizá que no son de la capital de los países, o quizá rescatar autores de lenguas que no han tenido la visibilidad que otras sí tuvieron, o rescatar mujeres, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, proyectos como aquí Vindictas, que por ahí andaba Socorro en la UNAM, que ha rescatado obras de mujeres que llevaban más de 20 años sin ser publicadas, pero tenemos en Chile a Banda Propia, tenemos pues muchos ejemplos de proyectos que están haciendo esto desde el feminismo. También yo creo que hay esta sensación de rescatar autores o libros de otros, quizá no de rescatar, sino de incorporar a nuestras propias genealogías. La literatura, estaba hablándose de eso ahorita, ¿no? Pues quizá para los españoles eso signifique leer más latinoamericanos, o quizá para nosotros eso signifique también leer más latinoamericanos, o bueno, jugar un poco con esas genealogías que cada uno va construyendo, o sea, porque al final yo creo que no es tanto como que las genealogías estén ahí y las descubramos, sino que las vamos resignificando, las vamos trabajando, las vamos haciendo, y yo creo que tiene dos sentidos. Hay un sentido importante, por supuesto, esto de rescate y esto de resignificar el pasado, pero también está la importancia de lo que eso le hace al presente, ¿no? O sea, de cómo podemos, o de qué nos dice y cómo nos puede ayudar a escribir, a vivir, a existir lo que sucedía en otras épocas, todo eso que quizá pues no teníamos tan presente. Y hablé puras generalidades, pero ahorita ya entramos más en materia, ya que… No, de hecho yo te quería preguntar, porque tú precisamente acabas de publicar un libro sobre Elena Garro, que es una figura que, pues, por así decirlo, se está rescatando en los últimos años, y pues si nos querrías contar un poco cómo ha sido para ti ese proceso. Sí, pues yo creo que Elena Garro entra en esa categoría de mujeres que, a pesar de que tuvo un poco más de visibilidad que muchas mujeres de su época,
la mayor parte de su obra fue rápidamente olvidada, relegada o nunca publicada. Y pues es cierto que en años recientes, también por cuestiones históricas, porque es un personaje muy polémico, que se metió en muchos problemas, que era muy conflictiva, pues, y que vivió en el exilio, además, que vivió en la pobreza, que no tenía acceso tampoco a escribir ni a publicar por muchos años. Es una figura que quedó al margen y con la que yo creo que sus contemporáneos tenían muchos sentimientos muy directos, muy complicados. Entonces es desde que tenemos esta distancia que podemos, yo creo que analizar su figura, entender a su figura más en el contexto histórico, cultural, social de su época, que podemos también revalorar su literatura, que eso es pues, lo verdaderamente importante, que es una literatura fabulosa, que nos sigue diciendo muchísimas cosas y que tiene cuentos, obras de teatro, novelas tan contemporáneas y tan ricas para disfrutar y para analizar. Entonces, bueno, pues mi libro es un pequeño granito de arena en este esfuerzo muy grande que hay, y que viene, yo creo que en su caso, pero también en el de muchas mujeres, particularmente de la academia, de mujeres académicas que mantuvieron viva su obra, que rescataron su archivo, que escribieron libros sobre ella, y quizás es hasta ahora que empieza un poco esa obra a permear también en la literatura directamente, ¿no? Que hay escritoras que la leen, que escriben textos sobre ella, que dialogan, pues no sé, que reescriben algún cuento suyo, por ejemplo, etcétera. Entonces, pues es un ejemplo, Elena Garro, de algo que me parece que está pasando a nivel mucho más general. Bueno, escuchando a Jasmina me hace pensar también de que leer el presente y descubrir a esos autores o autoras que estaban allí, que escribieron al margen del oficialismo o del centro de la literatura, me hace pensar también de que hoy se puede leer desde otra perspectiva, desde una perspectiva crítica, todos esos autores del canon, ¿no? Que tal vez en algún momento, por la rapidez, la premura con que se publicaron y toda la parafernalia, ¿no?, que estaba adornando en este tipo de literaturas, que a la vez estaba marginando a las otras, ¿no?, que hoy se están leyendo, se están rescatando. Me parece que también el presente, el día de hoy, hablando de hoy día, ¿no?, de las genealogías, se puede leer esas tradiciones que componen lo que se podría llamar los clásicos contemporáneos. Y también los clásicos, porque pienso también en todo esto que se está pensando con esto de reescribir o cambiar el lenguaje en ciertas obras de algunos autores, ¿no? Pero también sabemos que responde a una necesidad de mercado y de adaptar ese texto que a lo mejor fue escrito en circunstancias diferentes a la que hoy se lee el presente y se leen estos temas. Me parece que también es interesante poder darle otra mirada, una mirada crítica a esos libros que en su momento no fueron apreciados, sino por la premura con que se escribieron y se publicaron. A lo mejor el boom, o sea, creo que hoy día se está haciendo unas relecturas completamente diferentes, ¿no? De decir, sí son el centro, son el canon, pero creo que es la oportunidad para revisitar eso desde otras perspectivas. Pensaba recién esta idea de la genealogía, ¿no? Como que pareciera hablar como de un linaje, ¿no? Como si hubiera unos abuelos y unos padres, y unas abuelas y unas madres y unos hijos. Y muchas veces siento que la vinculación con otros escritores y escritoras se da más como con un efecto medio de constelación, ¿no? Como que hay un cielo que tiene unos dibujos medio extraños, ¿no? Estrellas que se apagan, otras que se encienden, y es más misterioso y no es tan lineal, ¿no? Cómo se van dando esos cruces. En mi caso particular, yo empecé leyendo lo mismo que leemos todos los que empezamos a leer en Argentina, Cortázar, Pizarnik, ¿no? Como medio los clásicos. Y cuando empecé a ir a talleres y empecé como a vincularme más con la literatura contemporánea, descubrí una minoría que son los poetas, ¿no? Por lo menos en Argentina los poetas son bastante una minoría, que eran escritores y escritoras que no salían en los suplementos culturales, que no editaban en las grandes editoriales, que no conocía nadie
y que tenían unas obras increíbles que solamente eran leídas por poetas, ¿no? Como que había ahí como una especie de, bueno, familia, ¿no? Un poco disfuncional de unas figuras que, bueno, me cautivaron muchísimo. Y esa es un poco, creo que si te tuviera que decir una genealogía o una constelación, pasa un poco por los y las poetas argentinas, ¿no? Después tuve la suerte de vincularme con una poeta que se llamó Juana Vignosi, una poeta argentina muy buena, de la que yo me ocupo bastante de su obra. Y justo ahora que aparecía la palabra rescate, leyendo algo de Diana Velesi, ella hablaba justamente de la relación con las poetas que ella leía y decía que esa palabra era equivocada, porque en realidad ella no rescataba a esas poetas, sino que esas poetas la rescataban a ella, ¿no? Como que un poco a mí me pasó eso con Juana, como que leerla y estudiarla y trabajar con su obra, o sea, todo el tiempo siento que es algo que a mí me pone en funcionamiento y en pensamiento, y que son estas tareas que también mencionaba Jasmina, ¿no? que muchas veces terminamos haciendo con otras figuras que son tareas un poco de cuidado, ¿no? Como tareas de cuidado literarias que tienen que ver con estudiar y con poner en circulación y dar nuevas lecturas a figuras que quizás quedaron ancladas en, no sé, la poesía de los 60 o la poesía política, y quizás tienen otras formas de ser leídas, y me parece que el presente es ese caldo de cultivo donde se puede movilizar y esas estructuras, ¿no? Con las que se han ido leyendo tantas tradiciones. Sí, bueno, me gusta lo que mencionaba ahora Mercedes acerca de la falta de linealidad de las genealogías, ¿no? Creo que en general la manera en la que se han construido los cánones han sido mucho de azar, mucho de modas, mucho de cosas que se redescubren todo el tiempo y se pierden. Y a mí el tema del canon me interesa mucho por eso, porque puedes ver, si haces un trazado amplio de muchos siglos, cómo eso ha ido siendo muy voluble y muy cambiante, y si en algún momento estuvo de moda la poesía pastoral y luego 500 años después ya no, todos esos poetas que fueron laureados en su época terminan por dejar de tener una relevancia, ¿no? Y creo que a veces desde nuestra época parecería que hay un canon que ha sido estable a lo largo de los siglos anteriores, y en realidad creo que esa idea de canon es muy reciente, o sea, y es pues totalmente del siglo XX, y parecería que es imperturbable y que lleva construyéndose de manera diligente durante siglos, y en realidad pues sí creo que tiene mucho que ver con una visión que intentó construir el siglo XX del canon, ¿no? De manera explícita o implícita, y quizás con los nuevos mecanismos de globalizar el conocimiento que han empezado a surgir. Obviamente, si hablamos del ejemplo más obvio, es que es el de Harold Bloom con su libro que tengo en mi librero, y que cada vez que intento tirarlo a la basura algo me dice, vuélvelo a meter al librero, te vas a arrepentir, porque me parece un documento históricamente muy relevante de cómo tratamos de fijar algo que nunca ha estado fijo, y que ahora justamente estamos tratando de fijar de otra manera otra serie de parámetros que nos parecen más interesantes en nuestra época, o que nos parecen dignos de volver a tejer como un centro, ¿no? O traer a un centro lo que no estaba en el centro, pero creo que ha sido un proceso constante siempre, ¿no? Obviamente ha habido otras constantes que estamos, creo que, tratando de disolver, ¿no? Como el hecho de que en general siempre quienes han escrito han sido las personas que tienen más acceso a los recursos, y esto puede ocurrir de muchas maneras. En Roma, por ejemplo, pues sí escribían mucho las personas que tenían situaciones económicas mejores, pero también quienes lograban ser patrocinados por esas personas. No siempre lo que se conservó fue lo que estaba. No siempre se conservó los grandes dueños del capital, sino muchas veces quienes decidían ellos que valía la pena preservar como poetas, o como lo que entenderíamos ahora como un escritor en general. Y bueno, creo que me estoy yendo por muchos lugares, pero me parece interesante esta visión un poco más amplia, porque simplemente nos habla de cuán interesante y cuántos ires y venires ha habido siempre cuando se trata de reconfigurar lo que consideramos importante en el canon, y creo que ahora lo que hay es un vocabulario mucho más amplio para nombrar este proceso, ¿no? Y es un vocabulario que está atravesado, como muchas otras cosas de nuestra época, por la política, que tiene todo ello una vocación, digamos, que
se nombra de justicia, y yo creo que en cierta medida sí lo es, de preservar aquellas cosas que al menos en los siglos pasados más cercanos ha sido completamente soslayado. Y bueno, y para llevarlo como un poco a un lugar más personal, y esto es para mí el panorama general, pues yo también cuando empecé a leer, empecé leyendo, pues por supuesto que puros hombres, y curiosamente casi toda literatura norteamericana, que creo que ese es otro gran canon, que no sé si eso es exclusivo de México por la cercanía con Estados Unidos, pero mi formación como lectora primigenia fue siempre leer literatura que venía de Estados Unidos, literatura que a veces no tenía tanto que ver con mi contexto, y yo ni siquiera notaba eso. Eso es curioso, ¿no? Como leer cosas que de pronto se vuelven tan cercanas a ti, y voltear, salir a la calle, ver un microbús y 3 topes que no estén en el libro y que no te llame nada la atención, que ese no sea el mundo que te envuelve, ¿no? Y creo que ahora lo que se espera mucho de la literatura es que sí tenga una resonancia con el mundo que tienes alrededor. No sé si eso era antes menos importante o solamente me pasaba a mí, pero sí es algo que me parece interesante ahora, ¿no? Pues bueno, habéis dicho todas cosas muy interesantes, pero centrándome como en el término de constelación que habéis mencionado, que me parece como muy hermoso, ¿no? Casi genealogía, pero también constelación, pues me ha venido a la cabeza Internet, porque pues antes hablábamos de las editoriales independientes, que hoy han tenido un papel muy importante para ensanchar y democratizar este canon, pero creo que Internet también ha sido clave, ¿no? Y yo sé que tenéis, bueno, creo que no tenéis edades como tan diferentes, entonces quería preguntar un poco cómo ha sido Internet para vosotras en vuestra experiencia de como de ampliar esta genealogía o este canon. Bueno, Internet es la perdición. O sea, creo que para mí las redes sociales me han llevado justo a descubrir muchísimas escritoras principalmente que no hubiera encontrado de otra forma, y ni siquiera creo que hacia atrás. O sea, creo que escritoras contemporáneas que escriben desde otros países, pues es mucho más fácil tener acceso a los libros. De entrada, pues tienes que conocerlos, porque si no lo conoces, simplemente no existe. Y después porque sí hay muchas cosas disponibles o que al menos te quedan grabadas y que después puedes conseguir de otras formas o encargárselo a alguien. En fin, creo que pues sí, es imposible no hacerlo. Digo, no, es imposible no encontrar una relación diferente con la literatura cuando todo el tiempo está apareciendo esta serie de posibilidades, y creo que hay algo muy bueno en eso y algo muy terrible, ¿no? O sea, sí, para mí es un gran problema este hiperflujo de deseos de lectura y deseos de todo tipo, porque simplemente es inabarcable, ¿no? O sea, también hay una cosa que siento que acaba siendo negativa en ese sentido, porque se pierde la posibilidad, o al menos yo la he perdido, de pausar un momento y leer un pequeño descubrimiento porque ya se alinearon otros 10, y no sé si es algo mío, pero creo que más bien es algo muy general, ¿no? No, a mí me hace acordar un poco a la época de los blogs, ¿no? No sé si los que están acá han tenido, pero por lo menos en Argentina, antes de Facebook, que se popularizara, hubo como un momento previo en el que todas las que queríamos escribir teníamos nuestro blog, que era un poco el living de nuestra casa, y al mismo tiempo un lugar donde poníamos un poema y estábamos como viendo a ver si nos comentaban o no. Como que dio un acceso a la publicación muy inmediato y muy barato, ¿no? Era como increíble, tipo, bueno, estoy publicando porque tenía mi blog, y se empezaron a hacer como, no sé, como encuentros de blogueros, y creo que fue como una especie de, no sé, como un pequeño momento hermoso antes de la llegada de las redes sociales, que creo que dinamitaron un poco como ese pequeño sistema que todavía tenía un germen más literario, ¿no? Como por lo menos en su intención. En ese sentido, para mí Internet fue importante, ¿no? Ahí empecé a leer los poetas que me gustaban, no sé, Mariano Blatt, que es un poeta argentino que me gusta mucho, tenía un fotolog que se llama Nebraska Nevando, y me enteré de la existencia de Mariano por el fotolog, y así, ¿no? Con muchos y muchas. Entonces, en lo personal fue importante. Después está esto que planteaba, ¿no? Como
esta cuestión de, bueno, está toda la literatura disponible, ¿qué hacemos con eso, no? Como la pregunta de Kenneth Goldsmith, como, bueno, Internet es nuestra revolución, la que nos toca vivir, y qué hacemos con toda esta disponibilidad que podemos copiar y pegar. Y bueno, creo que es una pregunta que queda abierta, ¿no? Ahorita que hablabas de los blogs, me acordé de los, ¿se acuerdan ustedes de Yahoo Respuestas? De las preguntas que habían, las preguntas más tontas, pero que también tenían respuestas y que a veces podían ser menos tontas o más tontas. Y eso, por supuesto que eso me lleva también a acordarme de que el Internet, la primera vez que llegó a mi casa, pues todos recuerdan que llegaba por teléfono. Entonces en mi casa siempre tenía un candadito el teléfono, porque cuando llegaba el recibo de Internet o de teléfono, pues se preguntaba quién había estado navegando, ¿no? Entonces me recuerda muchísimo también porque yo vengo de un país donde había una revolución y habían muchos radios, muchas familias comandantes que habían entregado las armas, pero no habían entregado los radios, entonces, de comunicación, ¿no? De radios de los 80. Entonces, en casa de muchos amigos, a veces cuando no nos permitían usar internet, nos comunicábamos por radio. Y quedábamos como el sábado a las 7 de la tarde a comunicarnos por esto. Entonces, pienso en esto de lo interesante que era la comunicación para entonces, y que hoy día no hablo con ninguno de todos estos amigos. O sea, que ahora que tenemos WhatsApp es lo contrario, ¿no? Ahora tenemos que pedir permiso para llamar a alguien. Antes no, antes quedabas para llamar o llamabas y no había ningún problema. Entonces siento que, si bien es cierto, el Internet nos ha acercado a una cantidad de cosas impresionantes, también nos ha alejado sobre este contacto humano y sobre esta situación, por ejemplo, de comunicarse con alguien sin pedir permiso, ¿no? Siento que nos hemos vuelto más restrictivos en ciertas cosas. Y por supuesto que la literatura, pues, tuvo mucho que ver, el Internet en este sentido, porque no habían libros y había a veces que bajar los PDF, y creo que también alguna de ustedes se habrá hecho esto de imprimir y engargolar el libro, ¿no? Y entonces el libro iba pasando. Y creo que en esos tiempos, antes de que existiera Telegram y el Bobs, que uno puede acceder, no lo hagan, no lo intenten en sus casas. Esto me parece que hay una facilidad que probablemente para el tema de las industrias y este tipo de cosas es más complicado, más complejo, pero para uno como lector es mucho más fácil. Es decir, encontrar un texto de un autor ruso traducido por un cubano, pero porque ese texto es la traducción de los años 80 que venían de autores de Bielorrusia, de Rusia, que yo leía y que eran traducciones cubanas, y que se ha perdido incluso todo ese, digamos, la identidad del autor. Me hace recordar un poco a Foucault, que decía quién es el autor. Es decir, no hay un autor, es la cultura del sharing, ¿no? De la cultura del compartir, y creo que eso también es bueno, pero a la vez es un arma de doble filo, aparte de la procrastinación que te puede llevar en eso. Sí, yo estoy súper grinch del Internet. Tengo puras cosas malas que decir. Porque creo que pensaba, por ejemplo, en esa época de los blogs, y creo que los blogs tenían, no sé si se acuerdan que hubo una época en que todo era curadurías. Entonces era la época de las curadurías, y había curaduría de café y curaduría no sé qué. Y los blogs eran lugares donde una iba a buscar curadurías que muchas veces eran de cosas raras, ¿no? A veces ni siquiera había un tema en específico, era como me interesa el gusto de esta persona, y a veces recomienda discos y a veces recomienda tiendas de zapatos, y había también un poco un culto quizá demasiado quizá exagerado y quizá hasta ridículo en cierto punto, un culto a lo raro, ¿no? A lo oculto, a lo underground, a descubrir esas cosas que nadie más conocía y que tú ibas a compartir con el mundo. Mi sensación ahorita de Internet y de lo que ofrece Internet para descubrir libros es que todos estamos leyendo lo mismo. O sea, que hay el libro que hay que leer, y son las 3 novedades que todos estamos leyendo, y que son las que recomiendan todos los clubs de lectura, porque además hay todo un aparato de mercadotecnia que tiene que ver con
las editoriales, y que por un lado digo está muy bien, porque están recomendando libros y la gente lee más, y los clubs de lectura hacen que la gente lea más, y eso está genial, pero mi sensación es que estamos leyendo lo mismo y que además, y esto nos daría para otra mesa completamente distinta, pero algo está pasando ahí con la crítica, porque, bueno, durante una época eran los críticos del periódico, ¿no? Las columnas, a donde tú ibas a ver qué leías. Y hoy en día está todo este imperio de booktubers, instatubers, influencers, estrellas, fluencers, ya no sé, en donde yo creo que la crítica se vuelve muy superficial en muchos casos, no siempre, pero la reseña se reduce a 3 líneas debajo de una foto. Y pues es difícil profundizar en 3 líneas debajo de una foto, en 4 estrellitas en Goodreads, en una mini reseña en Amazon. Entonces creo que algo se ha perdido ahí también, quizás se ha ganado también esa democracia en donde quien sea puede recomendar libros y quien sea puede convertirse en un booktuber, influencer, etc. Pero bueno, sería interesante aquilatar qué es lo que está pasando allí. Se vale odiar Internet también. Pero bueno, yo también os quería preguntar vuestra opinión. Una vez que ya nos hemos alejado como de ese canon, ¿cómo volvemos a aproximarnos a él? O sea, ¿cómo volvemos a aproximarnos a un libro o incluso un producto cultural que amábamos, pero que ahora ya sabemos que es a lo mejor abiertamente racista, abiertamente machista, que, no sé, que cuenta una violación? O sea, ¿cómo lo volvemos a leer? ¿Cómo incluso seguimos hablando de él? O cómo, no sé, a la hora de estar, no sé si alguno de vosotros también imparte clases o así, ¿no? ¿Cómo hablamos de él en un aula? ¿Qué opináis en general? Yo tengo esto trabajado últimamente porque desde que publiqué este libro de Elena Garro, cada que alguien me entrevista se sienta y me dice, bueno, entonces Octavio Paz cancelado, ¿verdad? Entonces he estado pensando mucho en este tema y yo no estoy a favor de cancelar nada. Y hablo de cancelar como una imposición, ¿no? O sea, de restringir la lectura, el acceso de ningún libro, de ningún producto cultural, porque creo que es muy complejo. O sea, lo que sucede es que todos somos seres humanos, que todos tenemos luces y oscuridades, por supuesto que unos mucho más que otros, pero a veces la línea no está tan clara, ¿no? O sea, a veces no es Hitler, es alguien que, bueno, en cierta época donde la mayoría de los hombres eran machistas, hizo esto que está terrible, pero tampoco está tan fatal. Pero, o sea, hay muchos asegúnes y yo sí creo que nos perjudica a nosotros perdernos el acceso a las obras de estas personas conflictivas por todo lo que sí podemos rescatar de eso, ¿no? Y creo que eso no significa renunciar a ser críticos y a no sé, por ejemplo, leer a Octavio Paz y encontrar que hay pasajes machistas en su obra o encontrar que está siendo racista en algún momento, no sé, este tipo de cosas está bien notarlas, pero eso no le quitará mérito a algunas cosas que pues sean interesantes, que te sirvan a ti para algo en particular. Creo que es un proceso muy personal y subjetivo y que cada quien sabe. O sea, yo quizá en este momento me cuesta trabajo leer a Octavio Paz porque lo tengo demasiado cerca y ya leí demasiadas cosas y lo leo y todo me digo, ¡ay, qué horror! Pero quizás en algún momento no. Quizás en 10 años vuelva a leer y diga, mira, este poema estaba re bien, la verdad. Entonces creo que depende mucho de la tolerancia que cada quien tenga, de los sentimientos que te despierte. Quizá no sé, tú tengas un tema particular con la
pederastia y escuchar música de Michael Jackson te pone los pelos de punta, quizá puedes hacer eso a un lado un ratito y disfrutar la canción y bailar. O sea, es algo que solo creo que cada quien puede saber hasta dónde y cómo, creo. Sí, bueno, yo más o menos pienso lo mismo que tú. O sea, creo que es un tema igual al que le he dedicado innumerables horas de noches que debería estar usando para dormir o para estar ansiosa por temas más relevantes para mi vida. Pero creo que sí, realmente quien pierde es quien no lo lee por eso, no porque no quiera. O sea, igual creo que es muy bueno quitarle centralidad a muchas figuras del canon y que sean una lectura más que no esté encumbrada y no esté en un enorme atril y que sea una cosa obligatoria, ¿no? Un lugar obligatorio al cual ir cuando hay tantas otras cosas muy ricas, pero tampoco creo que tengamos que elidirnos de la posibilidad de leer, porque para mí pues la respuesta más sencilla es cómo leer eso pues con sensibilidad y con capacidad crítica, que es como deberíamos de leer cualquier cosa, ¿no? Yo creo que cualquier obra pasa por esa serie de reflexiones y quizás hay obras con las que te puedes dejar ir más y como dices la cercanía temporal a veces no ayuda a nada porque yo creo que no se lee igual, por nombrar algún otro ejemplo, pues no sé, no lees igual una tragedia griega que ciertamente tiene todas esas cosas que acabas de nombrar porque hay tantos años de por medio que simplemente asumes que va a existir todo eso y lo dejas ir, y sin embargo con obras que son mucho más cercanas o incluso contemporáneas en cierta medida, pues es muy difícil tener esa distancia para decir, ok, era otra época, porque pues es otra época que todavía sentimos que podemos tocar con los dedos, ¿no? Luego pues hay otra discusión que me parece también interesante y que la verdad no sé muy bien cómo resolver, que sí tiene que ver con personas que están vivas, que han hecho cosas muy deleznables y que consumir sus producciones culturales implica darles no sé, dinero, ¿no? No sé, por el ejemplo más común, Woody Allen o Polanski, lo que sea, ¿no? Y ahí mi reflexión siempre ha sido, pues recurramos a la piratería y ya está, o sea, podemos verlo y no darles dinero y creo que las dos cosas son perfectamente compatibles y de nuevo, pues ver las producciones culturales con esos ojos, porque además no es como que la persona esté tan elidida de su obra como para que no veamos esas cosas que nos molestan dentro de la obra, porque están ahí, ¿no? O sea, tú ves películas de Woody Allen y pues ahí está todo lo que tiene que estar, ¿no? O sea, dentro de la genialidad y dentro de otras cosas impresionantes que sí hace, pues está todas las demás cosas más oscuras. Entonces yo creo que sí, que no estoy para nada de acuerdo por ni siquiera juzgar a la gente por sus lecturas, que creo que es algo que se hace un montón. Igual yo hay personas a las que prefiero no leer porque prefiero privilegiar otras y también creo que está bien, pero nunca voy a dejar de leer a Calvino porque ahora cada vez veo más cosas que no quiero ver ahí, ¿no? O no voy a dejar de leer a personas que me parece que eran escritores, o sea, increíbles, no sé, o sea, pienso, para hablar un poco de la colección de Vindictas que ya mencionabas, que ahí está Socorro, el Jardín de Dulce María Loinas, que es una escritora cubana que era aristocrática totalmente y que tú la lees y se nota que era una aristócrata, ¿no? Y de repente dices, ay señora, pero de verdad tenía que poner esto, pero luego lees otros pasajes increíbles, muy poéticos y una obra tan singular que la única persona que perdería no leyéndola soy yo y las personas a las que les pueda recomendar la obra que sepa que tienen una sensibilidad afín y que van a encontrar ahí pues muchísimas cosas muy, muy ricas, ¿no? Suscribo plenamente todo lo que están diciendo las chicas, coincido mucho y me parece que sí, que no convendría como limitarse en la lectura. Los últimos años yo estuve trabajando con un escritor que es Vítor Gombrowicz, del que no sabía, porque no es algo que se diga, pero mientras lo leía me iba dando cuenta que era muy misógino, ¿no? Como que siempre había como cierto comentario despectivo, ¿no? Como, y me llamaba la atención que no fuera mencionado y, bueno, nada, al mismo tiempo un escritor que me fascina y que me fascinó y escribí un perfil sobre él y estuve 2 años leyéndolo así como en exclusiva. Pero en algún momento me planteé si había que decirlo, esto en el libro, si yo tenía que mencionarlo, si no lo tenía que mencionar, si tenía que decir, bueno, es algo de la época. También un escritor gay,
a ver, bisexual, gay en un 90%, pero digo como, tengo que decirlo, no tengo que decirlo, ¿quién soy yo? Me tengo que poner como la toga del juez para condenar o para perdonar. Y finalmente hice un capitulito donde hablo sobre la relación que él tenía con las mujeres, porque al mismo tiempo él tenía muy buenas amigas y sus amigas lo querían mucho, y hay muchos testimonios de lo buen amigo que era. Entonces era complejo, ¿no? Como lo que decía un poco Jasmina sobre Paz, como, bueno, no sé, justo estoy leyendo el libro de Elena Garro de Jasmina y me gusta la solución que encuentra con Paz, que es de algún modo no juzgar, simplemente comentarlo, ¿viste? Como, bueno, hacía esto, hizo esto, en tal ocasión hizo esto, y que el lector o lectora diga, bueno, ¿qué pienso, no? Pero sin juicio, pero tampoco haciendo la vista gorda, ¿no? Algo así. Bueno, yo creo que a mí no me parece que lo más fácil a veces es separar la obra de la vida privada del autor o el personaje. No sé, es decir, cuando leo a Oscar Wilde no estoy pensando en lo que es por lo que se le acusó, por lo que pasó Oscar Wilde, sino estoy leyendo la obra de Oscar Wilde y eso es lo que queda para mí. Y creo que hoy día es la oportunidad, creo que están los medios para poder descanonizar lo que ya ha estado ha sido parte del canon. Como hablábamos antes, creo que esto es la oportunidad de desconstruir también esa genealogía, esa constelación, ¿no? Como poder entenderla y por qué están cruzando o se cruzan entre sí. Creo que eso es una gran oportunidad y también pienso que cuando estoy leyendo, pues generalmente no me voy a privar no voy a entrar con juicio, porque si entro con juicio y comienzo a emitir juicios de valor, entonces me estoy perdiendo, como ustedes decían, de esa obra y esos pasajes tal vez memorables. Y pienso también no solamente en los personajes, por ejemplo, autores alemanes que a lo mejor me gustan y que fueron miembros del partido nazi, me explico, o autores españoles que coquetearon en algún momento con el franquismo y que a lo mejor tuvieron que ver con ciertas circunstancias que fueron trágicas para la sociedad española. Lo mismo pasa, por ejemplo, en América Latina. Entonces, a mí me parece que separar la obra del autor o del personaje es lo mejor. Ya si quiero emitir un juicio de valor, pues entonces creo que lo ideal es como trabajar o leer la obra del autor por alguna circunstancia que a lo mejor me interese en particular. Creo que esa es la manera y creo que es la oportunidad de descanonizar todo eso que se nos ha construido, esa constelación, como decía Mercedes, que se nos ha construido, ¿no? Es decir, ¿por qué no comenzamos a deconstruirla y a leerla de otra manera? Es decir, no con juicios de valor, sino darle la vuelta por otro lado. Creo que por ahí, digamos que puedo leer ciertas cosas que a lo mejor sé que ya están anunciadas, ¿no? Porque a veces también las contratapas están anunciadas y lo que te venden son temas. Entonces también tiene que ver eso el asunto, ¿no? Que lo que te están vendiendo de entrada en la contratapa del libro es el tema y entonces ya de por sí ya entras como avisado, ¿no? Como dicen aquí en México, el que avisa no es traidor y entonces vos ya vas sobre aviso. Pues ya para terminar, pensando tal vez como en una constelación futura o en una genealogía futura, si acaso podemos decirlo así. Bueno, sé que es muy amplia la pregunta, ¿no? Pero ¿de qué formas os gustaría imaginar como esa constelación? Tal vez como escritoras, pero como lectoras también, ¿no? Porque antes hablábamos también, ¿no?, de que no hay ni siquiera una literatura latinoamericana, sino que muchas literaturas y muchos centros y influye la geopolítica, el mercado, la distribución, pero ¿cómo, pensando en un futuro, ¿no?, qué caminos os imagináis para ampliar ese canon? O incluso si queréis contarme de algún autor, alguna autora que os haya sorprendido o que os gustaría como que estuviera en el canon futuro. Hace poco fui a ver la Filarmónica de Buenos Aires al CCK y me impresionó mucho que, bueno, es impresionante, ¿no? Son como 200 músicos, ¿no? Y había un violinista que tenía 20 años, que se notaba que era la primera vez que estaba tocando ahí,
y después estaba al lado uno que tenía 80. Y yo decía, qué espectacular, porque en pocas disciplinas artísticas se da como una combinación de edades tan distinta, ¿no? En la danza no se da, en el teatro se da poco, en la literatura a veces uno tiende a estar con gente de su propia generación por cuestiones más del orden de la sociabilidad. Pero digo, si tuviera que pensar como una constelación futura, me gustaría que fuera así, ¿no? Como que realmente yo pudiera convivir con esto, con Juana Vignosi, que nos mira desde la constelación, con, no sé, un poeta que recién está empezando a escribir y viene a mi taller y hace algo que es espectacular. O sea, me gustaría un poco también retomando, que me interesó lo que decía Jasmina, de que estamos todos leyendo lo mismo, esta idea de que estamos todos, bueno, que el último Banner no, el no sé qué, como estamos todos con la misma, y fue una charla que tuve con Mercedes Severiano hoy a la mañana también, que está ahí, esto, cómo hacer para no estar todas en la misma sintonía, y me parece que hay que de algún modo hackear el sistema y pensar en otros cruces, ¿no? Generacionales, epocales, un poco como esta filarmónica. Bueno, me parece que a lo mejor yo lo pienso desde las lecturas que me interesan, de los temas que me interesan, y probablemente esto como hackear el sistema, tenemos intereses literarios diferentes probablemente, ¿no? Es decir, que esa constelación me gustaría pensarla como un barrio donde están todos los amigos y llegan a tomar cerveza y hablamos de los temas que a mí me interesan. La verdad, yo lo imaginaría así, una noche en mi casa con todos mis amigos en un patio, imagino siempre, perdón por la nostalgia, Managua, en esos patios grandes donde hay ron y estamos hablando de estos mismos autores que a ver se van creando esos nodos, ¿no? Porque un autor te lleva a otro autor y creo que también eso de las constelaciones tiene que ver con los nodos que se crean alrededor, que son como esos satélites que están alrededor, los anillos de Saturno, ¿no? Entonces, me parece que ese sería el ideal y ahora pues pensando a un autor que añadiría o a una autora que añadiría a esos, a esa fiesta, esa fiesta permanente probablemente. Hay uno que me interesa mucho que es de Nicaragua, que se llama Manolo Cuadra y que es muy curioso porque él bajo la dictadura de Somoza fue desterrado y fue desterrado a una isla que se llama Corn Islands, el Caribe de Nicaragua, todo el Caribe se habla inglés, y él escribió un libro que se llama Itinerario Little Corn Island, donde eran 4 o 5 personas las que vivían ahí y hoy día esa isla es la isla paradisíaca, es la isla por donde ingresa dinero al gobierno actual. Entonces es como desterrar al desterrado, ¿no? De la isla porque fue desterrado en su propio país, en una isla, y me hace pensar también en estos personajes que estuvieron en las Islas Marías, por ejemplo, ¿no? Que todos ellos me parece que son parte de esa constelación, que son en realidad los temas que a mí me interesan. Pues no sé, a mí se me ocurren 2 maneras de contestar eso, y una es la pesimista y otra es la optimista. Voy a empezar por la pesimista y espero llegar a la optimista, pero no lo puedo asegurar. Y bueno, hay 2 lobos en mí. El primero fue a una presentación de una revista hace poco. Era la conmemoración de un aniversario, es una revista de literatura de una librería muy grande. Y el evento central estaba presidido por 2 escritores de más o menos 60 y tantos años, que son muy conocidos y que han tenido varios programas de televisión y son muy divertidos y muy chistosos y lo hicieron increíble. Y lograron, a lo largo de 1 hora de un monólogo impresionante, no mencionar una sola mujer, lo cual yo creí que ya no existía. Y lo que pasó fue que me di cuenta de que creí que no existía porque Internet está haciendo de las suyas, así como, que de repente me empezó a parecer que toda esta idea de que el canon está haciéndose pedazos y que estamos yendo hacia otro lado es de repente muy de un sector, ¿no? O sea, creo que sí está cambiando algo, se ve en los planes de estudio, se ve en las universidades, pero se ve más de lo que en realidad me lo pareció, porque lo vi también en las personas que asistieron al evento, que eran pues lectores, lectoras comunes y corrientes, y de lo que quería era de que les hablaran de Cortázar y querían que les hablaran de García Márquez y que les hablaran de Moby Dick y que les hablaran de toda la literatura que ha sido tradicionalmente el símbolo de cultura superior, digamos, en los últimos 100 años, ¿no?
menos pues, pero bueno, entienden el punto. Y me sorprendió mucho porque sí me hizo darme cuenta de cuán encerrada estoy entre círculos donde nos la pasamos discutiendo eso y tratamos, al menos tratamos, quién sabe si lo logramos, de leer otras cosas y demás. Y luego llegar a este evento fue de verdad así uno de esos momentos que te mantienen humilde, ¿no? Porque ahí a nadie le importaba nada más que eso y era una revista de una librería gigantesca, ¿no? Entonces, bueno, creo que evidentemente el evento en el que estamos ahora, gracias por organizarlo, es una anomalía. Y bueno, es la parte negativa que yo veo, ¿no? Luego, por otro lado, pues si se trata de lo que yo quisiera, bueno, más bien la parte negativa tiene una segunda parte, perdón. Yo creo que la idea de canon ya está muriendo, o sea, en contraposición con lo que acabo de decir, creo que pues, la manera en la que tiende a atomizarse todo hace que las cosas sean mucho más volátiles, duren mucho menos, de pronto ya los libros duran mucho menos en su vigencia de lectura, estamos todo el tiempo virando de un lado a otro y además es muy evidente que la figura del autor, la autora en este punto es tan central como ocurre en cualquier otro ámbito, no solamente en el literario, ¿no? Eso no es algo que le haya pasado solo a la literatura, pero sí creo que en ese sentido la idea de canon está en mucha tensión en este punto, ¿no? Porque si nada dura, ¿cómo se puede construir un canon? O sea, si de repente, entre tanto redescubrir y reencontrar y resignificar y demás, no sé si, y no lo estoy diciendo como algo negativo necesariamente, creo que simplemente están cambiando las cosas y que tenemos que fluir diferente a como sucedía antes, simplemente porque la producción es mucho más grande, porque todo está mucho más interconectado, porque no sabemos exactamente si el futuro es una cosa que existe o que queremos que exista. Entonces, no sé, lo de la muerte del canon a mí no me parece malo, la verdad. O sea, creo que es preferible que el canon muera a que simplemente dentro de 15 años vuelva a ir a un aniversario de una revista literaria y de nuevo haya 45 minutos de Herman Melville y García Márquez con excelentes chistes, hay que decirlo, pero de todas formas, a mí, si eso es lo que estamos tratando de preservar, no sé si me interesa tanto que la idea de canon siga existiendo, así como la de la crítica, que eso también es como por una mesa de 7 horas, ¿no? Porque por un lado estoy súper de acuerdo con lo que dijiste y luego por otro lado es quién le da al crítico el derecho de ser el crítico. No llegué a la parte optimista, pero seguro Jasmina será muy optimista. No, me acordé de ese que siempre cito, pero ese artículo de Leila Guerriero que escribió sobre la escritura de las mujeres latinoamericanas, en donde dice que bueno, sí, mucho boom y muchos premios y mucho lo que sea, pero a la hora de la hora en las mesas de novedades creo que sigue habiendo, no me acuerdo, pero 60 y algo hombres, o sea, muchos más hombres que mujeres. Y pues entonces sí una se pregunta, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Pero yo siento que vamos bien. Yo siento que sí, la presencia de las mujeres es notoria en las mesas de novedades, aunque no, quizá no hemos llegado a la paridad, pero por ahí vamos. Y no solo en ese sentido, sino también en todos los otros que decíamos, en cuanto a otras lenguas, en cuanto a más diversidad de países, etc. Y yo creo que esa sería la meta, ¿no? O sea, la meta optimista sería que ampliáramos tanto las posibilidades de lectura que pudiéramos entonces sí rarificar, creo yo, ¿no? Como esta idea que comparto con Mercedes de, no sé, pienso en algunos de los autores que a mí más me gustan y sus genealogías son todas extrañas, ¿no? O sea, por ejemplo, Verónica Murguía, que a mí me gusta mucho, esta escritora mexicana que ha dedicado muchísima parte de su vida a leer autores medievales árabes. Y eso se nota en sus libros, son rarísimos sus libros. Y bueno, seguramente también tiene influencias, no sé, europeas, mexicanas, etcétera, y hace muy particular eso, su mirada, su prosa. Yo quisiera que eso, una vez que hubiéramos ampliado muchísimo las posibilidades, pudiéramos cada vez ser más extraños. Bueno, pues con ese deseo de ser cada vez más extraños,
nos tenemos que despedir ya por hoy, pero bueno, podemos seguir platicando fuera con una chela. Y les invitamos mañana también que vengan a las 6 de la tarde, porque tenemos también 2 mesas, y pasado mañana también las 2 últimas mesas y un concierto luego de cierre. Así que muchas gracias a todas por estar aquí hoy.